Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Vamos a pasar a revista a los temas nacionales e internacionales más trascendentes que ocurren en el mundo, que ocurren en nuestro país a lo largo de esta jornada. Qué bueno. Las tensiones siguen en América Latina, en República Dominicana incluso, con los dominicanos en el extranjero, por las medidas del gobierno del presidente Donald Trump sobre los indocumentados extranjeros que viven en los Estados Unidos. Sí, señor. Hay muchas tensiones, hay muchas expectativas sobre el contexto de lo que esto pueda hablar, incluso en la parte económica de cara a República Dominicana, cómo esto podría influir, esta medida podría influir, y eso lo analizaré más adelante en el programa de hoy con Carlos Cuello, esa parte de la economía. El presidente Luis Abinader anuncia que va a haber cambios en el gabinete, y eso abre más las expectativas y las especulaciones de lo que se estaba hablando en los últimos días. Marcos Rubio llega la semana próxima, el día 5 específicamente, miércoles día 5, y estará aquí hasta el día 6 en República Dominicana, en la parte final de su gira por Centroamérica y República Dominicana. Y la Junta Central Electoral abre la discusión sobre el tema de la candidatura independiente, donde los partidos grandes se han puesto pintura de guerra contra esta iniciativa y comienza la discusión del tema. Otro tema de discusión es el anuncio del presidente Luis Abinader de que someterá al Consejo Nacional, Comité Nacional de Salarios, que lo componen tres partes, el empresariado, los trabajadores y el gobierno, una propuesta de aumento del 20% del salario en el sector no sectorizado de la economía dominicana. Interesante estos temas que también comparto con ustedes con mi columna de esta semana en Oye País en el Listín Diario. Estos temas los desarrollaremos después de la pausa. Al menos 1.629 dominicanos tienen una orden final de deportación en los Estados Unidos, según reportan hoy medios de prensa locales, los cuales fundamentan esta versión en datos extraídos del informe anual del año fiscal 2024 publicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Los nacionales dominicanos con órdenes de deportación ocupan el 7º lugar entre los 10 países con más ciudadanos en esta situación. Encabezando la lista se encuentra México, Honduras y Guatemala, seguidos por India, El Salvador y Colombia. Después de la República Dominicana figuran Venezuela, Ecuador y Rusia. El doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, declaró que el Tribunal Constitucional ha puesto patas arriba a República Dominicana con la sentencia que autoriza a candidatos independientes participar en las elecciones. Observó que el Congreso Nacional no tiene facultad para legislar respecto a cómo incorporar una candidatura independiente al sistema político dominicano, en el cual el monopolio de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales está en manos de los partidos políticos, al tiempo que advirtió que cualquier iniciativa que tome el Congreso chocaría con la Constitución. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, lanzó la campaña Sé Consciente RD, con la que buscan reducir las altas cifras de accidentes que se registran en el país, con promoción con una conducción prudente y responsable. La iniciativa Sé Consciente RD, en la que participa la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, se enmarca en el Pacto Nacional de la Seguridad Vial que fue firmado por 121 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil el 18 de noviembre del pasado año.
pesar de que el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, aseguró que la asistencia militar estadounidense a Ucrania no está detenida, medios reportan que la suspensión de la ayuda exterior por parte de Washington afecta a todo el mundo, incluido el país eslavo. Así, según informa The New York Times, la orden que congela toda la ayuda exterior existente y la nueva asistencia a países extranjeros, emitida la semana pasada por el Departamento de Estado, se aplica a la mayoría de los programas de asistencia militar y de seguridad, incluidos los de Ucrania, Taiwán y Jordania. En concreto, se trata de la suspensión de la asistencia distribuida a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Las afirmaciones del periodista de Estados Unidos Tucker Carlson de que la administración del expresidente estadounidense Joe Biden tenía intenciones de asesinar al mandatario ruso Vladimir Putin deberían ser investigadas a fondo por organismos internacionales, ha instado Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia. La preparación de un intento de asesinato contra Putin. La mera discusión sobre esto es un delito, la amenaza más grave a la seguridad mundial, un camino directo al inicio de una guerra nuclear. Esto debería ser motivo de investigación por parte de todas las instituciones internacionales, escribió Volodin en su canal de Telegram. Al menos 17 personas murieron y muchas más resultaron heridas en una estampida en el festival Mahakumbh, en el norte de India, dijo un médico de un hospital gubernamental, mientras decenas de miles de peregrinos se apresuraban a sumergirse en las aguas sagradas del río durante el evento hindú. El médico que trabaja en la ciudad de Prayagraj, a donde se llevaron más de 30 heridos, 5 en estado grave, para recibir tratamiento, habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Debo decir que comenzamos por el final de la presentación de los temas. El presidente Luis Abinader, en su programa La Semanal de los lunes, ha puesto en el tapete una oferta de proponer como una de las del equipo tripartita que discute el salario mínimo en República Dominicana cada 2 años de acuerdo a la ley, proponer un aumento del 20% de los salarios en el sector privado, de los sectores que son del sector sectorizado, vamos a decirlo así, aunque hay una redundancia. No los sectores marginales, turismo, zonas francas, las MIPYME, el trabajo informal, por así decirlo, el trabajo del campo, el trabajo agrícola. Hay una evaluación de sectores que cada uno tiene sus propias tarifas y sus propios salarios, niveles y unidades de salario. En el sector no sectorizado, sector general, 2 millones y tanto de trabajadores, si el gobierno propone este 20% de incremento. Este 20% de incremento de entrada en la discusión del salario mínimo que se ejecuta cada 2 años en el país, esa discusión
entre los patronos, los trabajadores y el gobierno. En ocasiones el gobierno se ha aliado con uno de los sectores, generalmente con el sector de los trabajadores, y ha impuesto en medio de las negociaciones salarios establecidos. La última vez fue un salario de 19% el año pasado, que se cumplía 15%, en el año antepasado se cumplía 15% en ese año 2022 y se cumplía 2023 un 4% restante para un 19%. Un 19%, exactamente. Ahora se discute y ya el gobierno propone de entrada un 20%. ¿Cuál es el significado de esto? Los trabajadores no han dicho mucho, lo están observando, pero están de acuerdo. Siempre ellos piden, por ahí anda más o menos la media de lo que piden los trabajadores. O sea, los sindicatos autorizados a esas negociaciones, cabezados por la CNTU. Pero mientras los trabajadores lo ven bien y el gobierno hace la propuesta, que no está formalizada todavía, pero sí ya fue adelantada por el presidente Luis Abinader y puso incluso fecha de que se comienza a discutir ahora en febrero. Generalmente las conversaciones sobre el aumento salarial que se ejecutan cada 2 años de acuerdo a la ley comienzan más o menos en el mes de abril. Comienzan los tanteos en marzo y en abril más o menos, y ha llegado hasta julio esas discusiones y los acuerdos para, uno propone una escala, otro propone otra, y comienzan las negociaciones para llegar a puntos intermedios o la forma de su aplicación. Ahora el gobierno propone, según lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, va a proponer que sea en febrero que se ejecute este aumento salarial. Los patronos, empresarios, en el primer jalón han dicho, espérate, eso no es así. Eso va a provocar algunas distorsiones, algunos reajustes que hay que hacer en las proyecciones de salario del año. Y desde ya van a hacer su contrapropuesta. Realmente los trabajadores, los empresarios buscan los puntos, los niveles de la inflación, y a partir de los niveles de la inflación, la del año pasado, la de este año, ligan los niveles de inflación, hacen unos ejercicios matemáticos y llega a un punto donde comienzan sus propuestas. Si dos de los sectores de esa mesa tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores, si dos de los sectores se ponen de acuerdo, aplastan el tercero. Si el gobierno mantiene su posición de un 20% el ofrecimiento y los trabajadores aprueban un 20%, por más que pataleen los empresarios, va a un 20%. Así. En otras ocasiones ha pasado lo propio y el gobierno ha apoyado las posiciones de los trabajadores y ha impuesto a los empresarios los niveles de aumento salarial al salario mínimo, que es lo que se aprueba. ¿Qué va a pasar con esto? No sé. En un año donde viene arrastrando la imposibilidad que tuvo el gobierno de lograr una reforma fiscal que le proveyera de más recursos al gobierno para implementar los programas de obras públicas, no digo de obras públicas el ministerio, sino de obras generales, o sea, de inversión de capital del gobierno hacia las comunidades. Habrá que ver. Habrá que ver también cómo se negocia esto, si puede ser de un jalón el 20% o puede ser en 2 tramos, por ejemplo, febrero y agosto. O puede ser como se hizo anteriormente, 15% un año, 4% el año siguiente. Hay que ver. Pero este tema de discusión es importante y es interesante porque estamos hablando
en momentos en que la República Dominicana se proyecta con un crecimiento para este año alto, pero no tan alto, incluso el más alto de América Latina se proyecta, pero no tan alto como lo fue en el 2024, que fue de 5 puntos por ciento del PIB. Hay que ver, hay que ver. Y va a ser motivo de discusión en los próximos días, de muchas negociaciones y de discusión en los próximos días. En el interín, el presidente ha hablado, también en la semanal pasada, de que se proyectan cambios en el tren gubernativo, en los niveles importantes en que son designados por decreto del presidente de la República. Ante una pregunta, específicamente del periodista Esteban Rosario de Santiago en la semanal, el presidente dijo que habrá cambios. Que habrá cambios. Lo que enmarca en el morbo, en los comentarios, en las elucubraciones, que realmente se proyectan una serie de movimientos en la administración pública. Necesariamente no es sacar gente y dejarlo fuera. Muchas veces es rotar un ministro aquí, otro ministro allí, de un sitio a otro, rotarlo en direcciones, hacer aumentos en las posiciones. Ya se están haciendo algunos cambios en el tren diplomático radicado en el exterior. Entonces, hay que esperar. Cuando vienen los 27 de febrero siempre comienzan a tipificarse situaciones y se comienzan a lanzar nombres, se comienzan a ajustar la voz populi en las mesas de café de los amigos, en los almuerzos, en los encuentros sociales, en los encuentros políticos, comienzan las elucubraciones. Y esta no es la ocasión diferente. Y ahora con este anuncio del presidente de que van a haber cambios, se dispara la máquina de los rumores y las versiones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en un escenario en que también tenemos el tema de las remesas, de la inversión, con las políticas que está implementando nuevas el gobierno de los Estados Unidos dirigido por Donald Trump. La interdicción de extranjeros en los Estados Unidos en busca de indocumentados en ciudades icónicas como Nueva York, Chicago, Boston, toda la costa este de los Estados Unidos, apunta, mucha gente se ha escondido, está reservada, no está en las calles para evitar un posible arresto y hasta deportación. Y esto puede reducir la capacidad de envío de remesas a República Dominicana, una de las fuentes importantes del movimiento de la economía cotidiana en el país. 10,000 y pico de millones de pesos, de dólares. Durante 2024, el 85 al 87% procedente de Estados Unidos principalmente. Si no producen, si están escondidos, si no se atreven siquiera a ir a la esquina a colocar en algún banco, en algún sitio, estas remesas, entonces podría generarse o podría producirse una reducción importante en el envío de esas remesas a República Dominicana. Hay que ver, es otro de los factores que veremos en los días subsiguientes. A lo mejor con la llegada del secretario de Estado, que es el canciller de los Estados Unidos, la semana próxima, Marco Rubio, a República Dominicana, se pudiera atenuar un tanto esta situación con los dominicanos, pero eso no se vislumbra
porque esto es parte de lo que es la definición clara de la política del presidente Donald Trump con el tema de los indocumentados, de los ilegales en los Estados Unidos. Ya veremos. La Junta Central Electoral ha puesto en discusión ya con los partidos el tema de las candidaturas independientes. Y comienza el análisis a ver qué salida, qué estrategia se le busca a esto, que lo ha puesto en el tapete electoral de República Dominicana el Tribunal Constitucional al acoger una demanda de que las candidaturas independientes, que exigía que las candidaturas independientes están establecidas en la ley, pueden conformar parte de las fórmulas para que una persona se presente a determinados puestos electivos en los procesos electorales nacionales. Conjuntamente con esto, se está procediendo en el tema de la nueva cédula de identidad electoral, que va a comenzar a ser emitida quizás antes de la mitad de este año, ya con la aplicación de un proyecto a nivel nacional, porque la cédula de identidad electoral actual está vencida en el 2024. Todo esto es un proceso de nuevos empadronamientos, por así decirlo, del levantamiento de fichas, de actualización de direcciones, de profesiones, personas que pasan de una edad a otra, o sea, de menores a mayores. O sea, todo esto envuelve toda la nación, prácticamente un empadronamiento nuevo, persona a persona, para obtener esta identidad, este carnet, este registro de identidad y electoral. En mi columna de esta semana, en el Listín Diario, le dedico a un tema personal. A la satisfacción de la graduación de mis últimos hijos, ya como profesionales. Lo hago con un sentimiento muy personal de cómo yo y mi esposa, doña Ingrid, sentimos la satisfacción del deber cumplido. Así lo titulo, el deber cumplido. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario. Somos de los hombres y mujeres que se trazan metas y luchamos por cumplirlas en nuestra vida personal, de familia y profesional, con episodios de felicidad y tristeza, satisfacciones y tropiezos, temores y esperanzas. Siento que junto a Ingrid, mi esposa, lo hemos logrado. El último fin de semana sentimos una de esas grandes satisfacciones: ver a 2 de nuestros 3 hijos subir junto a más de 800 nuevos profesionales al podio del Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recinto principal en Santiago, a recibir los diplomas que los acreditan como profesionales, uno de los pasos trascendentes que los avala para el arranque, por así decirlo, para emprender el camino que bajo su propio esfuerzo y responsabilidad les traza e impone la vida. Los ojos se humedecieron y las lágrimas rodaron cuando escuchamos llamar a María Amelia primero y a Fernando Arturo luego a recibir los apretones de manos del rector y los decanos. La emoción creció cuando se anunció que eran merecedores de los altos honores de grado. María Amelia, notas sobresalientes. En su carrera solo hay menciones de niveles de las notas obtenidas. Y Fernando Arturo, summa cum laude. Rubén Tomás, quien nos acompañaba y quien completa el trío de los hijos de la familia que hemos formado, ya se había graduado también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en septiembre pasado con iguales méritos. Summa cum laude. Sentados en el público de madres, padres, hermanos
tíos, amigos de los graduandos, cada vez que llamaban uno de nuestros chicos al podio. Ingrid y yo, sin emitir palabras, nos dijimos con la mirada: deber cumplido. Lo logramos. Summa cum laude. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les adelantaba antes de la pausa, la economía, terminamos el primer mes del año y comienza a perfilarse realmente hacia dónde va la iniciativa oficial, la iniciativa empresarial, la realidad del país de cara al año que se nos inicia. Enero es un mes simplemente como de organización, de reorganización, de estructuración. Visto lo que pasó en el año calendario anterior, visto lo que tenemos por de frente en este año. El año pasado, como les comentaba, fue un año electoral y con altas y bajas, el tema de cumplir las promesas de la reforma fiscal, que la lucha con los médicos, después con los maestros, que si sube, que si baja. Eso que genera algunas distorsiones quizás en el cronograma que pudiera tener el gobierno o la autoridad de cara al comportamiento de la economía y de la inversión que haga el gobierno, porque cada vez que un sector de estos importantes, influyentes, hace ese mecanismo de presión, fracasa la implementación de una reforma fiscal, o sea, eso sacude y rompe algunos esquemas. Ahora tenemos de cara 2025 y el presidente ha dicho y ha puesto en discusión el anuncio de un aumento, de promover desde el gobierno ante el Comité General de Salario un aumento al salario que ronda en un 20% en el sector, no en el sector informal, sino en el sector formal de la economía. Consecuencias, realidades. ¿Qué puede pasar? Carlos Cuello. Él es que sabe de eso. Yo simplemente tiendo la alfombra. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Comenzamos el mes de enero. Digo, terminamos el mes de enero ya, el primer mes del año. Sí, se nos fue uno de 12. Cogido campeón. Así es. Deja eso. Que hay gente que está preocupada. Yo soy escogidista, yo no estoy preocupado. Bueno, y siguen soplando una marea negra desde el norte. Así es, definitivamente. Sí. Y eso va a impactar de alguna manera. Sí. Se va a sentir, por lo menos los movimientos de remesa. Sí. Bueno, de todos modos, la parte laboral, el presidente soltó un avispero, porque no solamente se identificó con lo que es un reajuste salarial, que de hecho está en el cronograma, como tú decías, porque el año pasado la resolución 01-2023 del año antepasado hizo un reajuste en abril. Se anticipó incluso lo que se esperaba, que era el 1 de mayo. Siempre ¿no? se hace, sí. Fue de 19%. Y a veces hasta se dilatan las discusiones y ya ha llegado hasta junio, hasta julio. Sí, en aquella ocasión fue del 19%, un 15% de inmediato y el 4% que entró en vigencia el año pasado a partir de enero. Sí. Pero el reajuste fue de un 19%. En esta ocasión el presidente se adelanta, pues estamos todavía en enero, ¿no? Sí. Y fija lo que es digamos, un porcentaje que él entiende que es razonable, el 20%. Sí.
para sectores que tienen que entrar en negociación, primero se hace un poquito difícil ir en contra del presidente. Aparte de que... además, diálogo, una de las patas. En el diálogo, exacto. Es una de las patas. Una de las patas que es NONE, además de todo. El diálogo tripartito. Sí. Y es una de las patas que tiene mucho más peso, porque en caso de que no se pongan de acuerdo... Si se alinea con cualquiera de los dos, está. No, y que en caso de que no se pongan de acuerdo, pues tienen siempre la facultad de llevarlo al Congreso o de emitir un decreto. Así mismo es. Así mismo Tan sencillo como eso, sí, ¿no? Como jefe de la administración pública. Exactamente. Entonces esto como que ha desatado un avispero, ¿no? Se ha manifestado ya los sindicatos, no solamente que lo apoyan, sino que entienden que debe hacerse de manera tal que abarque la administración pública, cosa que no está en discusión, y que ya se aprobó un presupuesto, ¿no? En este caso, de lo que se trata es del salario mínimo del sector privado no sectorizado. No sectorizado. Sí, que ahí está el sector fuera, privado es como 16. Ahí está turismo, fuera está zona franca, agrícola, zona franca. Tarifas especiales, de oficios especiales. Sí. Pero claro, este es el segmento mayor de lo que es el mercado laboral. Sector privado no sectorizado. Ese salario, como te decía, se ajustó en el año 2023, tal como establece la disposición legales, ¿no? Que se revisará cada 2 años o bianual, ¿no? Y para que tengamos una idea, la escala que se fijó bueno, hay 4 escalas, que esa es otra de las cosas. Eso es una distorsión. ¿Verdad? Sí, aquí hay una ley. Cuando se fijaron esas escalas, ni siquiera existía la ley de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que sí establece escala para clasificar las grandes, pequeñas, medianas. Por el volumen de su venta y número de empleados. Un monto de empleados, sí, claro. Posiblemente no se ajuste a eso es el volumen de sus operaciones. Pero es una escala de pequeña, mediana empresa, ¿no? Pero además eso se ha mantenido invariable por largo. Creo que a lo largo de este año no se ha revisado. De manera que la empresa que antes, 4 millones de pesos de instalación, de patrimonio, era, digamos, no grande, pero sí en escala superior, esos 4 millones hoy en día lo tienen colmado. Claro. Eso te iba a decir, eso. Entonces, cuando hablamos de indexar el salario, sí, la indexación del salario sí se reclama. Es verdad que procede. Debería estar por los 50,000, ahora si se indexara, ¿no? Pero cuando se habla de indexar estas escalas, no, espérate, eso no se puede tocar. Y las empresas reclaman, ¿no? Que se redefina la escala. Claro. Que plantea situaciones conflictivas, porque al redefinirla lo que eran, podría ser que algunos de los que antes eran grandes ahora caigan como pequeños. O sea, pero habría que buscar mecanismos, ¿no? Para redefinir esa escala. Pero eso no se ha podido tocar. Incluso en el último reajuste se dejó pendiente. Se aprobó y se dejó pendiente que se consideraría posteriormente. Y eso obviamente los sindicalistas no lo van a plantear y todo el mundo se olvida, ¿no? Pero la realidad es que cuando se habla de ajustar salario mínimo, hay que tomar en cuenta el mercado laboral, porque un salario mínimo muy alejado del mercado podría... Es contraproducente. Podría ser contraproducente. Sí, podría perjudicar a los que no están trabajando. En vez de beneficiar, es lo que te digo, podría perjudicar. Y los que están trabajando podrían también verse afectados por la posibilidad de la empresa de reducir su personal. Que muchas veces ocurre eso. Lo otro es que también tienen que tomar en cuenta el entorno. Nosotros, aunque quisiéramos, no podemos tener un salario mínimo muy elevado con respecto a algunos otros países del entorno, porque muchas de nuestras inversiones vienen atraídas por la mano de obra abundante. Y no es que los salarios en el caso de la zona franca, que son como 200,000 empleos, no es que... Están demasiado, pero son. 200,000 empleos. No, y son, por eso te digo, pero son. Eso es casi el 10% de la fuerza laboral formal. Claro. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que si bien es cierto que hay un compromiso, hay una deuda social con lo que es mejorar la calidad de vida del trabajador en una economía que sigue encabezando los niveles de crecimiento en la región, y con crecimiento no necesariamente se alcanza el desarrollo, eso es cierto. Así es.
tiene que haber mejoría en la calidad de vida de la gente, tiene que mejorarse los salarios, para que de hecho la economía con una mejor redistribución del producto, con una distribución más equitativa, pues también haya más oportunidades. Un trabajador mejor remunerado es un gran demandante. Y en la medida en que el trabajador tenga buen nivel de ingreso y sea un demandante activo, las empresas también van a recibir ese fondo. Claro. Pero tampoco podemos debilitar las empresas. Tú hablabas la semana pasada, Carlos, de que lo que marcaba lo que debía ser la indexación del salario a propósito del crecimiento y la inflación del año pasado debía haber provocado un aumento en el salario a niveles hasta de 50,000 pesos más o menos. Más o menos anda en correspondencia con este aumento que está proponiendo, que está anunciando el gobierno. No, todavía quedaría muy lejos, ¿no? Claro. Okay. Todavía quedaría muy lejos, porque eso es para los fines de pago de impuestos sobre la renta. No, yo entiendo, pero representa el movimiento de lo que es el ingreso y el gasto. Si se hubiese hecho la indexación, o sea, el ajuste por inflación de los salarios desde 2016 no se viene haciendo, ya tendríamos una exención de 50,000 pesos, sí. Pero eso para los fines de pagar impuestos. Ahora, al ritmo que vamos al revés. Con este ajuste, si se fuera a hacer el 20, yo te voy a leer la escala ahorita, ¿no? Ahorita ya el salario mínimo va a alcanzar el exento. Por eso que te decía. Claro. Si eso se compensa más o menos con lo que se estaría aplicando de esa indexación. Sí, si no se hace la indexación, el salario mínimo en el próximo aumento ya alcanzaría la parte exenta. Claro. O sea, en otras palabras, el salario mínimo pagaría impuestos. Bueno, tú y yo comenzamos trabajando en los años 70 con salario mínimo. Sí. Y se nos retenía impuestos. Sí. Se nos retenía impuestos y seguro social. Claro, después vinieron las escalas de las exenciones. Exacto. Pero mira cuál es la situación actual. Para hacer una revisión del salario mínimo hay que tomar en cuenta el entorno, como ya hemos dicho, ¿no? Hay que tomar en cuenta la canasta. Hay que tomar en cuenta la inflación, sobre todo, porque cualquier incremento salarial que quede por debajo de la inflación, eso... Se lo traga la inflación. No, el salario real lo que está es bajando. Sí, por eso se lo traga la inflación. Exacto. Porque la inflación le resta poder adquisitivo al salario. Y lo que se busca con el salario es la cantidad o el volumen y la calidad del poder adquisitivo de la gente. Claro. Entonces, fíjate, la inflación después del salario, para el año 2023 fue 3.57 y para este año fue 3.35. O sea, estamos hablando que la inflación acumulada es alrededor de un 7%. Sí. Obviamente que ese va a ser el primer número que van a llevar los empresarios. Sí, claro. Supongamos que se va a sumar la inflación de los próximos años, porque no podemos tampoco estar ajustando inflación pasada. Entonces, cuando vengamos a hacer reajustes, ya la inflación lo habrá neutralizado y no va a aumentar el salario real. Eso está claro. Ahora, si tú le agregas una inflación objetivo meta que da un 4%, para 2 años sería un 8 más un 7, te da un 15%, ¿no? Que equivaldría a una indexación prácticamente. De manera que no es que esté descabellado el 20%. No. No, por eso te decía, ¿a dónde más o menos hacen esquina? No, independientemente de que muchas empresas, porque no todas las empresas están en las mismas condiciones, muchas empresas que quisieran pagarlo y no están en condiciones. Claro. Hay otras que sí, porque es muy bonito hablar de que aumente el consumo, que aumente la demanda, que la economía, sí, pero no todo el mundo se va a beneficiar en la misma proporción. Claro. Entonces, fíjate, la inflación, ya hemos dicho, 7%, mínimo. Hay que compensar la inflación acumulada. Cualquier reajuste de salario que se haga. Mínimo el 7%. Vamos a suponer que tú cojas un promedio de lo que va a ser la inflación objetivo meta, ¿no? Bueno, entonces te daría el 15%. El 20% mejoraría lo que es, de alguna manera, el salario real. Lo otro, la canasta, que se utiliza mucho también, y en la medida en que el salario mínimo se va quedando, los salarios se van quedando rezagados, y la canasta va incrementándose, obviamente que la relación canasta-salario la brecha se va ensanchando, ¿no?
Por ejemplo, la canasta familiar, la última que tiene el Banco Central. El Banco Central tiene 5 quintilos niveles. Porque no es la misma la canasta de una persona de ingreso moderado, de los pobres, que la canasta de los ricos. La canasta más baja, ¿no?, está en 27.724 pesos. En este caso, si se hiciera el reajuste del 20%, que la escala superior pasaría de 24.990, pasaría a 29.988, prácticamente 30.000 pesos. 30.000, para redondear. Ahí cubriría la canasta, el quintil inferior. El quintil más bajo. Exacto. Y esto supondría que el salario mínimo, la escala superior, para las empresas de 4 millones en adelante, ¿no?, el salario mínimo en dólares quedaría en $487. Con $487, tú tienes ahí un salario que está dentro de los primeros en la región. O sea, no como ahora que estamos en los niveles como en el bajos. séptimo, octavo, y se nos critica mucho porque somos la economía que está creciendo más, pero no mejoramos la redistribución del ingreso, ¿no? Ese es un tema. Claro, claro. Entonces, la canasta, el segundo quintil de la canasta ya son 36.011 pesos. No quedaría cubierto. No, entonces porque son 35.000 y tanto. Claro, claro. Aquí hay que destacar. Se aplica el excedente de lo que no está, de lo que no aplica. O sea, pero no, en el caso de impuestos. Sí. Pero esta es la canasta familiar, es que la canasta familiar, recuerda que esto es por hogares de 2.8. Que si hay 2 personas trabajando, aunque tengan salario mínimo, ya ahí la cubrirían, ¿no? Entonces, fíjate algo, 36.000 pesos sería la segunda canasta. Aquí se está hablando de que la mediana, el salario de la mediana empresa sería ahora mismo es de 22.908. Pasaría a 27.490, unos $446.26 equivalente, ¿no? Si se fuera a hacer el 20 de un solo golpe. Lo más probable que ese 20 sea escalado. Que lo más que se vaya a hacer ahora, el año pasado se hizo un 15 y un 4. Yo creo que los empresarios aceptarían un 10 y un 10. Sí. Perfectamente, ¿no? Sí, perfectamente. Eso no habría que discutirlo mucho. Pero ponte que se haga un 15 y después un 5. Si se mantiene el 20. El 20 se podría negociar que se haga un 18, el año pasado fue un 19. 19, sí. O sea, yo no creo que la discusión necesariamente se entorpezca. Lo grande aquí es que detrás del salario que paga una empresa hay costos laborales, claro, que son más de un 20%. Claro. Hay un salario 13, hay seguridad social, y no se ha impulsado todavía, no se ha aprobado la revisión del Código Laboral. Hay la cesantía, que es 15 días por año. Y la cesantía, claro. Entonces, cuando tú lo sumas eso, es más de un 20%. Sí. El costo laboral adicional. Y ahí los empresarios son sus argumentos, pero tienen lógica. Entonces, la segunda canasta, como te digo, ya no quedaría cubierta. La tercera canasta ya son 42.465. También se va alejando. Sí. Y la quinta canasta, 75.343. La canasta promedio es de 46.251. Ya está por encima. No, de ninguna manera va a cubrir el salario mínimo la canasta familiar. Ahora, cuando tú tomas la cifra de la Tesorería de la Seguridad Social y de la CIPEN, te vas a encontrar que el drama nuestro en el mercado laboral aquí, más que, además del salario mínimo, también es la informalidad laboral, que se escapa de todo tipo de control. Correcto. Tú puedes aprobar estas escalas, sí, pero en el mercado informal... En el mercado real, por así decirlo. Bueno. Sí, informal por real. Que es más de la mitad. Lo que se da, 56%. Claro. De la fuerza laboral. Ahí no hay muchos controles ni seguimiento para aplicarle necesariamente la ley. Pues son empresas que a veces apenas están registradas. ¿Y entonces? Bueno, entonces fíjate lo siguiente. Tú coges la cifra de la tesorería y de la CIPEN y hay afiliados. Estoy hablando ya de lo que sería el empleo formal, ¿no? Porque los formales son los que están registrados. Correcto.
afiliados hay 5.3 millones de trabajadores. Para mí que ahí deben, no sé si se está cruzando la data de la Junta Central con la de la Tesorería y la CIPEN. Porque si no se están cruzando, ahí podrían haber muchos se pueden encontrar fallecidos. Muchos baches ahí que... Sí, que tuvieron inscritos y que nadie le ha dado de baja. Otros sencillamente trabajaron en el mercado formal, perdieron, porque aquí hay mucha inestabilidad laboral, están en el informal y ya, aunque cuentan ahí como afiliados, pero no cotizantes. No cotizan. Ese es el problema. No cotizan. ¿Tú sabes cuántos cotizantes hay? 2.219.499. 41.2%. O sea, 42% de los afiliados son los cotizantes. Ahí está lo que tú estás diciendo. Óyeme, la informalidad. Sí. Pero es una brecha muy amplia. Es lo que se supone que deberían ser formales. Sí, es una brecha muy amplia. Sí, ahí deben haber algunas distorsiones, como te digo en las cifras. Para mí que no se están cruzando con la Junta Central, los fallecimientos, pero como quiera, ¿no? El 42% solamente está cotizando, está activo. Alguna vez se registró, quedó registrado como afiliado, pero solamente 42%. Figura, pero no cotiza. La Tesorería de la Seguridad Social tiene como salario promedio un 19.352 pesos. Pero cuando tú coges de la misma tesorería, si uno toma la media de salario, ¿no? Nos encontramos aquí con que de 5 a 10 mil, bueno, me voy a ir, de 30 mil para abajo es la mitad de los trabajadores formales, ¿no? De 30 mil pesos para abajo. La mitad de los trabajadores formales gana de 30 mil pesos para abajo. Muy amplio, la brecha es muy amplia. 30 mil o menos. Sí. Cuando tú hablas de 30 mil, tú lo colocas desde 10 mil a 30. Y si tú te vas de 30 a 50, digamos de 50 mil para abajo, ya estamos hablando de aquí que le suma el 16 y estamos hablando del 67, la 2/3 parte, ¿no? Óyeme, la 2/3 parte de los trabajadores está hasta 50 mil. Sí, la 2/3 parte. Y de 50 mil para abajo es el 83%, el 84%. Muy amplia la brecha. O sea, solamente un 15% de los trabajadores gana de 50 mil para arriba. Según las cifras de la Tesorería de la Seguridad Social. Cifras oficiales. Son los empleos formales son las cifras registrados, ¿no? Hay un grafiquito por ahí que presenta Reuters, donde nos sitúa a nosotros como entre los 3 últimos lugares en el salario mínimo de la región. O sea, encabeza aquí Costa Rica, Uruguay, Chile. Exacto. Ese es un gráfico de Reuters. Yo no sé hasta qué punto, porque ellos nos ponen $241 como salario mínimo. Probablemente ellos están utilizando la escala inferior. Es posible, ¿no? Y obviamente que la media debe andar por encima de los $300, ¿no? Pero bueno, como quiera, esa es la realidad. La micro tiene, si me olvidó continuar la escala, la micro quedaría en 17 mil pesos con el 20% de reajuste. La pequeña quedaría en 18.421. O sea, $299 y $276 sería el salario de la microempresa. Creo que eso hay que verlo con mucho cuidado, porque hacer aumentos alegres por hacerlo, por así decirlo, puede generar más distorsiones que realmente beneficios, aunque algunos se van a sentir, me subieron el salario, porque hay gente que piensa en eso y no ve el contexto. Me subieron el salario, pero también me subieron los productos que yo consumo. Aumenta mi consumo. Entonces, esa es la otra. ¿En qué estamos? Ese es el otro, porque el salario es un componente de costo, por lo que se diga. Claro, a final de cuentas. Pero te digo, todas esas son variables que deben ser ponderadas. Muy, muy bien ponderadas. Lo ideal sería que el código ya estuviera aprobado, que se haya despedido lo de la cesantía, porque lo que te digo, la cesantía es un pasivo laboral que tú tienes. Sí, claro que sí. Que te lo pongan a aplicar en cualquier momento. En cualquier momento. Claro. Carlos, cambiando de tema, pero no menos trascendente,
¿Qué impacto prevén ustedes, los estudiosos de la economía dominicana, con el tema migratorio que se está produciendo en Estados Unidos? A cuentas de que las remesas significan un factor importante en República Dominicana, y hay algunos estados, por ejemplo, el estado de la Florida, el gobernador DeSantis ha hablado de que van a restringir y van a investigar los volúmenes de remesas que se envían, de dónde salen, y van a restringir la cantidad que se puede enviar, todo esto. ¿Qué impacto puede tener esto en la economía dominicana, doméstica, real? Mira, los volúmenes de remesas, ya lo estudiamos la semana pasada, son de 10.700 millones. Sí. Van a cabeza con el turismo en materia de generación de divisas, y constituyen estos tres son los principales sectores generadores de divisas de la economía dominicana: remesas, turismo y las exportaciones, por supuesto, ¿no? Para nadie es un secreto que esta política migratoria del presidente Trump puede perjudicar los envíos de remesas. Esas son las remesas que nosotros analizamos aquí, son las que el Banco Central registra como remesas formales. Pero sabemos que hay muchas remesas informales que de alguna manera tienen una incidencia. Claro que sí. Ahora mismo la situación en algunos estados donde hay muchos inmigrantes, en el caso nuestro la mayoría en Nueva York, es de que muchos de ellos están escondidos. Sí. Y escondidos no se produce. No. Otros que tenían negocios informales, en la calle. Por así decirlo, sí, informales. Eso no está limpio. Sí, no están produciendo. Entonces, si esa gente no está produciendo, allá le va a ser difícil poder mantenerse. Enviar remesas, ni hablar. Pero además la salida, con ese endurecimiento de la política migratoria, también saldrá menos gente a buscarse, y gradualmente, nosotros siempre lo hemos planteado, se van a ir alejando los vínculos, ¿no? Porque los que llegan más recientes son los que tienen vinculación más directa. Más directa, ¿no? Sí. Y se sienten con más compromiso. Es una fuente de generación de divisas que nosotros tenemos, pero ya lo hemos analizado otras veces, muy vulnerable. Real. Sí. Pero vulnerable. Mira cómo creció en la pandemia. Sí. Increíblemente, pero mira cómo en una medida migratoria puede descalabrarse. Y ha venido creciendo, y guste no, la realidad es que es gente que se está buscando una mejor vida para ellos y para sus familiares. Claro. Pero es un factor importante para el movimiento de la economía en República Dominicana. Claro, por supuesto. Incluso para los más vulnerables, para los que menos ingresos tienen. Incide en el ingreso de los hogares, y ni qué decir también de la cotización en mercado cambiario. Lógico. Mercado de divisas. Lógico, tienen muchos efectos. Claro. Y además de eso, genera un movimiento del comercio. Y además motoriza la economía. Lo que tú y yo siempre hemos hablado, lo atomizado que están esos flujos. Sí. Eso de alguna manera hay muchos beneficiarios en torno a esos flujos. Indudablemente. Y a lo largo y ancho de la geografía nacional. Sí. Ahí hay no hay sitio que sea que no escape de recibir esos beneficios. Claro. Puede ser problemático para los niveles de perspectiva que se tiene sobre el desarrollo de la economía durante este año. Aparte de que no le tenemos tampoco garantizado unos puestos de trabajo a los que vendrán deportados. No lo hay. Por ejemplo, México ha anunciado 35,000 nuevos puestos rápidamente para los que vayan llegando, y así ir aumentándolos. Algunos países han visualizado esto. En República Dominicana no se sabe todavía. Pero el asunto, tú me dices, bueno, vamos a garantizarle puestos de trabajo, pero de lo que se trata no solamente de puestos de trabajo, es de apoyar el ingreso, es de integrarlo a la producción. Claro. Porque cualquier puesto de trabajo que no incremente la producción... Estamos en lo mismo. No, peor. Sí. Peor. Sí. O sea que no tenemos un nivel de desempleo, digamos que moderado, en torno a un 5%, pero podría aumentar el tipo de desempleo. Y no se puede generalizar, tampoco se pueden, tipificar. Pero lo cierto es que ahí viene todo tipo de gente. Claro. Y la inversión extranjera, por ejemplo, no podía verse afectada en cierto modo, porque esa inversión extranjera va, por ejemplo,
a la construcción de proyectos, vamos a suponer, turísticos. Y si baja la producción de gente que acude a ellos, que son mucha gente, incluso ilegales de otros países, o lo que se puede ir reduciendo. Sí. No, es complejo y yo pienso que hay un gran espacio aquí para el debate, ¿no? Sí. Y debe preocuparnos. Bueno, debe preocuparnos. Así estamos, señores. Esta es la realidad de lo que ocurre en la economía. No estamos exentos de lo que se está moviendo en América Latina, en el mundo, con las restricciones a los ilegales, indocumentados, impuestas por los Estados Unidos y las nuevas variables en la economía. Y además vemos que Estados Unidos no está jugando con esto. Si usted no se ajusta a lo que nosotros entendemos, las sanciones arancelarias. Fue inmediato. Estaban ahí en la carpeta. Si no es esto, es esto. O sea que vamos a tener que hilar fino en la economía. Gracias por acompañarnos en este conversatorio con Carlos Cuello en esta emisión de Oye País de esta noche. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía.